Vamos a ver lo que son los sistemas de segundo orden. Los sistemas de segundo orden, su nombre lo dice, van a ser sistemas que su ecuación diferencial es desde orden 2. La función de transferencia que van a tener los sistemas de segundo orden es la que se encuentra aquí. Omega n al cuadrado entre s al cuadrado más 2 ira omega n más omega n al cuadrado. En este caso vamos a tener dos términos, omega n que va a ser la frecuencia natural del sistema y sira o epsilon dependiendo que va a ser el factor de amortiguamiento. Estos dos factores van a ser muy importantes para saber qué tipo de respuesta tienen los sistemas, puesto que los sistemas de primer orden, pues su respuesta era una exponencial, los sistemas de primer orden con retardo era una exponencial retardada. En este caso vamos a tener diferentes respuestas en los sistemas de segundo orden. Dependiendo de la respuesta, pues vamos a tener diferentes características. La primera característica va a ser el tiempo de retardo, que es el tiempo requerido para que la salida alcance por primera vez la mitad de su valor en estado estacionario. Si nos fijamos en esta gráfica, el valor estacionario de esta curva se alcanza aproximadamente en el 1. Por lo tanto, el tiempo de retardo va a ser el tiempo que se tardó en llegar a la mitad de ese valor, en este caso 0.5. Aquí tenemos que cuadramos el punto 5 con el eje horizontal y tenemos el tiempo de retardo o TD. Después tenemos el tiempo de subida, que es el tiempo que se tarda en llegar por primera vez al valor estacionario. Repito, el valor estacionario está en 1. La primera vez que llega al 1 sería aquí en este instante. Medimos el tiempo desde el 0 hasta donde se llegó ahí y ese va a ser el tiempo de retardo o el tiempo de subida. Digo, el tiempo de subida, perdón. Después tenemos el tiempo de pico, que va a ser el tiempo en el que el nombre lo dice, pues alcanzamos el valor máximo de nuestra curva. Si nos fijamos aquí tendríamos el valor pico, el valor que tarda la curva en llegar a su máximo punto. Después tenemos el máximo sobreimpulso. El máximo sobreimpulso es la diferencia que existe entre el valor estacionario y el valor máximo. ¿Sí? En este caso el valor estacionario es 1, el máximo y sobreimpulso lo tenemos en 1, digo, el pico lo tenemos en 1.6, el máximo sobreimpulso sería la diferencia entre el valor estacionario y el pico, en este caso sería 0.6. Después tenemos el tiempo de asentamiento, que es el tiempo que se tarda la señal en aproximarse a su valor estacionario. Existen dos criterios, el criterio de que se acerque el 2% o el criterio que se acerque al 5%. Entonces estas serían las cinco características generales de los sistemas de segundo orden. Aquí podemos ver en este caso el tiempo de asentamiento que está aproximadamente por aquí. Entonces estos serían los parámetros que nosotros tendríamos que analizar en los sistemas de segundo orden que tendríamos en esta forma. Como ya les había dicho, los sistemas de segundo orden pueden tener diferentes comportamientos. El comportamiento aquí lo comparamos en relación al factor de amortiguamiento. Cuando tenemos un factor de amortiguamiento de 0, vamos a tener un sistema oscilatorio como este que está aquí. Quiere decir que va a estar oscilando y nunca se va a llegar a un estado estacionario o se va a establecer la señal. Si nosotros tenemos un factor de amortiguamiento mayor a 0 pero menor que 1, vamos a tener un sistema subamortiguado, que es como el que acabamos de ver anteriormente, en donde la señal crece, decrece y va estabilizándose conforme va avanzando el tiempo. Si nosotros tenemos un factor de amortiguamiento igual a 1, vamos a tener un sistema con amortiguamiento crítico o críticamente amortiguado, que si nos fijamos también se eleva, también tenemos un sobreimpulso, pero se estabiliza más rápido, no crea tantas ondulaciones como el sistema subamortiguado. Y después si tenemos un factor de amortiguamiento mayor a 1, vamos a tener un sistema sobreamortiguado, es decir, vamos a tener una curva sigmoide. Si nos fijamos, es una curva muy parecida a las de primer orden, a las exponenciales, pero la diferencia es que aquí creamos una sigmoide, quiere decir, vamos a tener un punto de inflexión donde la curva pasa de ser cóncava a convexa, donde pasamos, por así decirlo, de tener una pendiente negativa a una pendiente positiva, ahí vamos a tener un punto de inflexión. Entonces la curva, aunque es muy parecida, no es exactamente igual. Entonces, estos tipos de sistemas se tienen que analizar porque a partir de ahí es donde vamos a empezar a diseñar controladores. Para ver más o menos la reacción y las funciones de transferencia que podemos tener, vamos a ver un ejemplo en MATLAB, en Simulink. Aquí ya tengo abierto el Simulink.
y voy a abrir la librería. Entonces lo primero que voy a hacer pues es buscar mi fuente. La fuente la voy a encontrar en fuentes. Voy a poner un paso escalón. El paso escalón le voy a poner que inicie en el tiempo cero para que la gráfica no tenga ningún retraso. Voy a buscar en comúnmente utilizados, voy a buscar un scope, que sería el osciloscopio. Y voy a buscar en continuos, voy a buscar una función de transferencia. Entonces voy a cablear. Y en la función de transferencia tengo que poner la función de transferencia que voy a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar una función de transferencia con una frecuencia natural de 4 y así. Entonces esta sería la función de transferencia en la que yo voy a estar trabajando. Si nos fijamos es una función de transferencia de segundo orden porque tenemos una s cuadrada, tenemos un paso al escalón de 1 y tenemos mi osciloscopio. Entonces si yo le doy correr a la simulación y le doy doble clic al osciloscopio, aquí podemos observar cómo se crea una señal de segundo orden. Si la comparamos con la que está aquí, podemos ver que es un sistema subamortiguado. Entonces, dependiendo, vamos a cambiar algún valor. Vamos a, por ejemplo, cambiar el valor aquí. Vamos a ponerle un 2. Y observemos cómo ahora pasó de ser una subamortiguada a una críticamente amortiguada. Entonces, dependiendo del valor del factor de amortiguamiento, del valor que tengamos, pues va a ser el valor que va a tomar va a ser el tipo de salida que nosotros vamos a obtener. Vamos a seguir variando los valores. Vamos a ponerle un 4. Y si nos fijamos, ahora tenemos una sigmoidal. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo, si nosotros hacemos aquí el cálculo, esto sería omega n al cuadrado, por lo tanto omega n valdría 2. Entonces, en cuanto más grande ponga el segundo término, lo que va a hacer es disminuir el factor de amortiguamiento que observamos era lo que hacía que, digo, aumentando el factor de amortiguamiento, que era lo que hacía que la señal se comportara de diferente manera. Entonces, dependiendo del factor de amortiguamiento que yo tenga, va a ser el tipo de reacción que va a tener mi señal. Entonces, esto sería básicamente lo que serían los sistemas de segundo orden.